Señora secretaria, vamos a partir en comité mientras llega algún miembro más de la sesión. Le damos la bienvenida a la senadora Allende, que está reemplazando al senador Montes. ¿Podría llegarme la economía atrás del asiento? ¿Qué les parecería? Yo también lo agradecería. Y mi cuenta correcta. Ya. Señora secretaria. Cuenta. Hay una solicitud de fecha de 8 de noviembre del año en curso de la senadora von Baer para que se invite en carácter de permanente a las sesiones de la Comisión Especial en donde se discute el proyecto de ley sobre nuevos servicios de protección especializada a la niñez y adolescencia a la ministra de la Excelentísima Corte Suprema, señora Rosa María Maggi. Asimismo, se solicita que la jueza del Centro de Medidas Cautelares, señora Gloria Negroni, se invite a la próxima sesión donde se trata la mencionada iniciativa. No hay problema en invitar a la magistrado Maggi, al igual como está invitada la magistrado Geldres, y todos los que quieran participar en la comisión, como ha sido la tradición en esta comisión. El segundo punto son excusas de fecha 3 de noviembre del ministro de Desarrollo Social y Familia, el señor Sebastián Sichel, por medio de las cuales comunica que no podrá asistir a la presente sesión por encontrarse a la misma hora presente en la Honorable Cámara de Diputados en la discusión sobre el proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. Eso sería. Perfecto. Damos entonces la bienvenida a la defensora de la niñez, a la que invitamos a esta sesión para que nos pueda exponer sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto social en el que nos encontramos. En las conversaciones con nuestros colegas, una de ellas aquí presente, la senadora Allende, obviamente que hay preocupación por lo que está pasando con ellos en medio de esta crisis que vivimos hoy, donde además ha quedado en evidencia que muchos de los que se manifiestan pacíficamente en nuestro país tiene que ver con niños que son producto muchas veces del abandono y también muchos de los casos que terminan con detención obedecen a un contexto socioeconómico que no podemos negar y que tenemos que abordar. Así que agradecemos a la defensora su presencia el día de hoy. Cambiamos la sesión de ayer para poder escucharla a usted en el día de hoy acá. Muchas gracias, señora presidenta. La saludo a usted, a la senadora Allende aquí presentes, también a quienes los acompañan en la comisión. Agradecemos no solo la invitación, sino que también haber tenido la deferencia de excusarme el día de ayer, porque estuve en 2 sesiones en paralelo en la Cámara de Diputados en Santiago. Y efectivamente es nuestro interés poder dar cuenta, como lo hemos hecho en esas otras instancias legislativas, acerca de la situación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de crisis y la vulneración a derechos humanos que han sufrido, situaciones que nosotros hemos constatado en términos directos, y por lo tanto la información a la que voy a hacer referencia misma que se encuentra contenida en un informe que disponibilizo directamente en este momento, señora presidenta, para su conocimiento y debido registro. Está ahí analizado con mayor detalle y profundidad aquello que se va a exhibir en la presentación. Ese informe es un informe de la situación de crisis, también fue lanzado junto con nuestro informe anual que daba cuenta del primer año de funcionamiento de la Defensoría de la Niñez y de todas maneras, más allá de que acabo de entregar una copia impresa para la comisión, se encuentra disponible también en nuestra página web, así que es de acceso en ese sentido sin inconveniente. Respecto de lo que vamos a comentar hoy día, tiene que ver con situaciones que ustedes van a observar también en ese informe, que tiene que ver con cuestiones previas a la situación de crisis iniciada el 18 de octubre y que se relaciona también con afectación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, mismas que desde el surgimiento de la Defensoría de la Niñez hemos procurado plantear en términos informativos a las autoridades correspondientes. Luego vamos a dar cuenta de cuáles han sido las acciones que hemos desplegado como institución desde que se origina esta situación, hacer referencia a algunos casos de los conocidos por nosotros y también ciertas recomendaciones que nos parecen imprescindibles de atender en el sentido de lo que estamos viviendo como país. Primero, en lo que tiene que ver con las cuestiones previas, valga la pena referir, señora presidenta, senadora Allende, que acá hay una situación que nosotros hemos descrito desde que la institución inició sus funciones, esto es en junio del año 2018, que se relaciona con violencia policial ejercida respecto particularmente a grupos de la población de niños, niñas y adolescentes específicamente y especialmente vulnerables, entre los cuales están, sin duda, como lo planteamos en su oportunidad, los niños, niñas y adolescentes mapuches.
como también los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de calle, y también los niños o los adolescentes, más bien estudiantes secundarios, que han sido víctimas de manera persistente de acciones vinculadas a la represión policial, que todos hemos podido conocer en términos públicos, y por lo tanto no estoy contando nada que sea muy misterioso, sino que ha develado de alguna forma la incapacidad que ha tenido el Estado de poder conducir su comportamiento, generando espacios de participación efectiva que permitan de entonces que las demandas que los jóvenes tienen, puedan ser compartidas o no, en definitiva se canalicen por lugares institucionales que eviten condiciones extrapolables a lo que podemos conocer en algunos contextos. Cuando surge esta situación de crisis, a contar del 18 de octubre, nosotros hicimos acciones que se relacionan con 3 grupos, digamos, de intervención. Primero, lo que tenía que ver con la coordinación interinstitucional. La verdad es que para todos fue, o al menos para nosotros como institución, una situación bien compleja el enfrentarnos a un escenario que involucraba denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos, y esto demandaba no solo de las definiciones de intervención directa, sino que también de una coordinación específica con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en virtud de sus propias facultades, pero también con otras instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, incluso con actores del servicio civil, como son, de la sociedad civil, como es el Colegio Médico, u otras organizaciones como la Red de Universidades Unidas por la Infancia, etcétera. Luego, en paralelo, lo que nos pareció necesario e imprescindible, y ustedes lo van a poder observar en el informe, fue ejecutar acciones de promoción y difusión de derechos, que particularmente tenían un foco en niños, niñas y adolescentes, para poder explicarles qué era un estado de emergencia, de qué hablábamos cuando hablábamos del toque de queda, qué situaciones involucraban estas definiciones que se estaban tomando desde el nivel central. También, por ejemplo, lo que se relacionaba con la situación de los derechos que tenían los jóvenes que podrían ser detenidos. Vamos a abrir la sesión en nombre de Dios y la patria. Para que vea usted. Gracias, senador Sandón. Continúe. Más encima. Para que vea usted. Defensora puede continuar. Perdón la interrupción, pero era para... No hay problema. Es que uno tiene el trauma litigante, que cuando entran los jueces uno se para, es como un resorte. Cosa que, para que vea que uno... ¿También? Ah, bueno, muy bien. Sí, en realidad esto de mujeres con su mujer. Ah. También yo soy machista. Ya, no sigamos. Ya. Vamos a grabar la falta Está bien. de llegar tarde. Vamos a grabar la falta de llegar tarde, senadores. Por favor, defensora. Ya. Entonces, también nos interesaba hacer difusión en ese sentido de cuáles eran las condiciones o las situaciones que involucraban la situación de detención, y por lo tanto que los jóvenes que se vieran expuestos a estas circunstancias tuvieran claro cuáles eran sus derechos que no perdían por el hecho de encontrarse en un proceso de detención. Y en paralelo, obviamente, lo que gatilló la intervención también directa de la institución tuvo que ver con ya denuncias concretas y específicas respecto de situaciones de vulneración a los derechos humanos en el contexto de la violencia estatal. En relación a los casos, lo que ustedes van a ver en esta presentación trata de ser como bien concreto y preciso en términos estadísticos para que puedan tener una referencia de aquella información y antecedentes que nosotros hemos conocido. Y al día 28 de noviembre del año 2019, los casos respecto de los cuales se había requerido la intervención de la Defensoría de la Niñez de manera directa ascendían a 374 casos. De estos, 223 corresponden al periodo de tiempo entre el 1 de noviembre y el 28 de noviembre y 151 entre el 18 de noviembre y el 18 de octubre y el 31 de octubre. ¿Ya? Esta situación de emergencia evidentemente ha involucrado un aumento exponencial de la demanda de intervención de la Defensoría de la Niñez en las condiciones en las que nosotros tenemos la destinación que no corresponde a todo el país, como esta comisión tiene en antecedente. Respecto de los casos, estos han sido abordados ¿de qué manera? Como nosotros no tenemos distribución territorial en todas las regiones del país, tenemos la sede central en Santiago y 3 sedes regionales que son Arica y Parinacota, la región de la Araucanía y la región de Aysén. Finalmente lo que hemos dividido es la acción de esos casos conforme a las macrozonas más cercanas a las regiones donde sí tenemos dotación. Y lo que ustedes encuentran en esta lámina es precisamente la cantidad de casos abordados por cada sede de la Defensoría, pero también la distribución de casos por región. Vuelvo a hacer énfasis en el punto, señora presidenta, por su intermedio, de que estos son casos en que nosotros
hemos requerido intervenir directamente, lo que no significa que sean los únicos casos de niños, niñas y adolescentes en el país. Lo que sí es importante tener presente es que nosotros informamos de todos los casos al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, en las cifras del instituto, lo más probable es que estén contenidas las cifras de la Defensoría en relación con niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? No hay que sumar, digamos. Exacto. Es que es importante hacerlo presente porque... No hay que sumar los de la Defensoría con la del instituto. Porque puede que las de la Defensoría estén incluidas. Debieran estarlo porque nosotros informamos, en razón de lo que dispone nuestra ley, de todas las situaciones de violación a derechos humanos al instituto. Entonces debieran estar contenidas ahí, ¿ya? Más allá de que yo creo que dentro de lo que venga tenemos que hacer un análisis y todas las instituciones juntarnos y por RUT de verificar en definitiva cuántas son las víctimas. Exacto, porque incluso si restáramos las de ustedes al instituto no tendríamos certeza de que ese es el número exacto. Sí, exacto, ahí hay que hacer un trabajo con todos los actores que yo creo que es muy relevante, con la privacidad que reviste obviamente el dato de la víctima, etcétera, pero por RUT, digamos, para poder tener un ¿Ese cruce no se ha hecho? No todavía. Ya. No se ha hecho. Pero está en conversaciones pero todos con nosotros estamos de acuerdo en esa situación. Lo que yo creo es que hay que hacerlo en algún momento, definirlo y coordinarse a través de alguna institución, que yo creo que de hecho debiera ser el Ministerio Público en términos de lo que yo puedo sugerir, porque es quien tiene las investigaciones penales. Entonces, por lo tanto, él debería tener la información exacto. oficial. Gracias, defensora. Luego, en términos estadísticos, respecto de los casos que nosotros conocemos, un 78% corresponde a niños y adolescentes víctimas y un 22% a niñas y adolescentes víctimas. Por lo tanto, ahí claramente 8 de cada 10 corresponde a hombres. En relación a la nacionalidad, un 93% de los casos corresponde a niños, niñas y adolescentes chilenos, pero sí tenemos 3 casos de niños colombianos y también un caso de un niño peruano que fueron víctimas de esta situación. En relación con los tipos de vulneración o las consecuencias que implicó la vulneración a los derechos que han sido denunciadas a la Defensoría, ustedes en la lámina que está exhibida pueden observar que tuvimos 11 niños víctimas de lesiones por bala, 56 heridos por perdigón o balín, 6 con trauma ocular, 176 con lesiones físicas, que no corresponden a las anteriores, 5 con otro tipo de lesiones relacionadas con el maltrato, sin lesiones, de acuerdo a la información, 50 casos, y sin información, 70. Cuando hablamos de sin información, referimos a que en la descripción de los hechos no aparece indicada una lesión en particular, ni tampoco se acompaña o adjunta algún antecedente médico que a nosotros nos permita clasificarlo en alguno de los otros ámbitos que están descritos ahí. ¿Y cómo ingresan entonces? Sí, ¿cuál sería la...? ¿Por qué 70? 70 sin información. ¿Cómo? Porque ellos describen, por ejemplo, me detuvieron y me pegaron, pero no hay una lesión acreditada con un dato de atención. O en el fondo me zamarrearon, no sé, información que tiene que ver con ¿Hay acusación de maltrato? Hay denuncia, todos estos casos refieren denuncia que involucra el comportamiento fuera de lugar legítimo en el ejercicio de la fuerza policial. Pero no hay ningún medio de validación. Pero no tenemos el antecedente en concreto para efectos de la determinación y eso es lo que tiene que determinar finalmente la investigación penal, que es la que realiza el Ministerio Público. Yeah. En relación a quiénes son los autores de estos hechos denunciados en estos casos, tenemos un 83% de denuncias respecto del actuar de Carabineros de Chile, lo que es consistente además con la información que se ha entregado por organismos internacionales, donde efectivamente es esa la institución que ha tenido la manifestación más clara de impacto en relación con la ciudadanía. Solo un 2% en relación a comportamiento del ejército, un 1% de militar, y un 4% que no se relaciona con activos funcionarios policiales o de Fuerzas Armadas y un 10% sin información. Cuando hablamos de sin información nos referimos a que la víctima no es capaz de señalar si es que la persona era un funcionario o era una persona civil y por lo tanto queda 2% militar. Sí. 2, ya es que dijo uno. Una consulta. No, uno el PDI, Policía de Investigación. Sí, perdón, para Policía de Investigación es un 1%, en militar un 2%. Sí. Dos consultas. Aquí ustedes tienen en la descripción en letras, en el gráfico dice Carabinero 83%, la descripción en letra habla de 84%, no, es 83%. Ah, ya, eso es lo primero. Sí. Y lo segundo que me deja la duda es ¿cuál sería otro si no es Carabinero, si no es militar, si no es PDI? Civiles. Ah.
Una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes de los jóvenes adolescentes que son victimarios? Porque yo estuve en una cuestión que casi quema la municipalidad de Puente Alto, que eran puros jóvenes. ¿Cuál es la posición? Porque aquí veo como que en el fondo hay un tema bien extraño, porque yo vi, por lo menos lo que me tocó ver a mí, un grupo importante de jóvenes que trataron de quemar un municipio y después reclamaban que porque lo habían reprimido. No sé, yo estaba ahí cuando quebraron la ventana y tiraron un chonchol lleno prendido para quemar un edificio. O sea, lo que porque creo, en el fondo, sí. Porque esto es como, no sé qué estaban haciendo, porque aquí hay un tema de un daño inmenso que han hecho muchos menores de edad, y qué responsabilidad o cuál es la opinión, cómo se puede controlar eso. O sea, porque en el fondo a mí lo que me tocó ver es que iban a quemar un edificio que costó muchos años tenerlo, y por ser niños o adolescentes pueden hacer lo que quieran. O sea, yo creo, senador, que por su intermedio, presidenta, que esa situación no es así, digamos. O sea, nuestro país tiene una regulación legal muy clara en relación a que los adolescentes mayores de 14 años, si cometen delitos, pueden ser perseguidos criminalmente. Para eso existe un proceso penal que debe preocuparse efectivamente de resguardar aquello y de accionar en tanto el rol del Ministerio Público en la persecución de esos delitos y también de los tribunales en orden a la sanción. Por lo tanto, no es que no pase nada o no debiera pasar nada. Ahora, eso nos lleva a otro tema. Que ¿Les parece lo siguiente, colega? Dejemos que termine la presentación, que no creo que quede tanto. No, pero tanto tampoco. Y de ahí hacemos las preguntas para hacerlo más ordenado. La tengo, sí, para concluir. En relación con el tipo de situación, y este es un tema importante que tiene que ver con, solo hacer una referencia, senador, como la petición y la citación tenía que ver con la situación de violaciones a los derechos humanos, esta presentación se enfoca específicamente en niños, niñas y adolescentes que han denunciado violencia estatal en ese contexto. Por lo tanto, no abordo en profundidad, sin perjuicio de responder después la pregunta que usted me plantea, la situación de adolescentes vinculados a comisión de delito, que obviamente podemos conversar sin ningún problema. En relación con esta materia, es importante tener presente que esos 374 casos, solo un 44% corresponde a niños, niñas y adolescentes que hayan participado en marchas o manifestaciones. Solo 44. Por lo tanto, eso es importante. ¿En qué sentido? En que muchas veces se trata de plantear que solo los niños, niñas y adolescentes que han estado en marchas o en manifestaciones han sido víctimas de situaciones de abuso policial. Y acá queda manifiesto que al menos el 32% de esos 374 casos dice relación con niños que estaban en actividades cotidianas propias de cualquier familia, digamos. O sea, casos de niños que estaban volviendo de comprar pan con su mamá, casos de niños que estaban en un auto en una bencinera echando benzina, de chicos que estaban ingresando a un departamento de un amigo. O sea, ese es el contexto cuando hablamos situaciones de cotidianidad, que no involucran estar en una marcha ni tampoco en una manifestación. 13% corresponde a denuncias realizadas de abuso policial por parte de adolescentes que están en contextos de detención. O sea, que se asocia a lo que planteaba de alguna manera el senador Sandón en términos de que se les aprende efectivamente o se les detiene por la comisión de algún delito y ellos en ese contexto denuncian que en la detención se produjo alguna situación. Y un 11% no registra mayor información en términos de qué era lo que estaba haciendo, si es que se estaba manifestando o no, situaciones con mayor detalle. Acá está un tema relevante que tiene que ver con cuántos de estos 374 casos corresponden a niños, niñas y adolescentes que están vinculados de alguna manera al sistema proteccional o de responsabilidad penal juvenil y, por tanto, bajo responsabilidad de alguna forma del Servicio Nacional de Menores. Y corresponde a un 46% de los casos, tratándose de niños que están en el ámbito proteccional, en su mayoría, pero también de adolescentes que están vinculados a la responsabilidad penal juvenil. Como veremos, el 63% de esos 171 casos corresponde a niños, niñas y adolescentes que están vinculados con el Servicio Nacional de Menores por protección, ya sea internos en residencias o en programas ambulatorios del servicio. La mayoría son de programas ambulatorios del servicio. Y luego solo un 32% relacionado con adolescentes vinculados al sistema de justicia juvenil. Adicionalmente a las cifras que nosotros hemos entregado, que tiene que ver, insisto, con aquellos casos que hemos conocido de manera directa, me pareció relevante consignar en esta presentación las cifras que había entregado el Ministerio Público a la Defensoría. Respecto de lo cual, hasta el día
6 de noviembre registraban 2.278 víctimas de violencia estatal. 369 de ellas correspondía a niños, niñas y adolescentes. Y abajo ustedes pueden ver el tipo de delitos por el cual ellos están realizando investigaciones que se asocian a tortura, premios ilegítimos, violencia sexual, entre otras materias. En el informe que yo he dejado a su disposición, señora presidenta, para efectos de que pueda ser integrado en el análisis de la comisión, lo que nosotros hacemos es dar cuenta de 10 casos que nos parecían ilustrativos de los patrones comportamentales del abuso policial en lo que nosotros hemos conocido en nuestros 374 casos. No voy a detenerme en eso porque obviamente la idea es poder responder a las inquietudes que tengan ustedes, pero tiene que ver con niños que van desde los 9 a los 17 años. También tenemos un caso muy grave que nosotros informamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde hay un hecho de violencia policial contra un niño de 3 años en Punta Arenas, que provocó la querella del instituto por un golpe directo que un carabinero hace a un niño de 3 años en presencia de sus padres. Por lo tanto, esto de verdad da cuenta de una situación muy grave que obviamente amerita una reforma bastante estructural en lo que tiene que ver con la cultura institucional de carabineros. Esto ha demandado de nosotros distintas acciones. Nosotros lo que hacemos es verificar si respecto de los niños que tomamos conocimiento existe o no denuncia o investigación penal en el Ministerio Público. Si no existe, enviamos la denuncia a nosotros para efectos de que se inicie la investigación penal. En paralelo, informamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que ellos, en base a sus privativas facultades, ejerzan las acciones que estimen pertinentes. Pero también hemos ejercido querellas criminales en algunos casos específicos, particularmente el caso de una adolescente de 16 años que, de acuerdo a lo que entendemos, sigue internada en la Clínica Las Condes con un diagnóstico de verdad muy, muy dramático que tiene que ver con la posible paraplegia definitiva, porque el balazo le destruyó la columna vertebral. Ese hecho ocurrió en La Pintana. Y ¿por qué nos querellamos nosotros? Porque no existe todavía claridad de si el autor de ese disparo es o no un civil o es un funcionario policial. Y por lo tanto, como nosotros no tenemos esta posibilidad, o más bien es limitada en relación a la actuación de los funcionarios policiales, nos querellamos a la espera de la definición de quién en definitiva ha sido el autor y esperamos que por supuesto se establezca para la máxima sanción que corresponda. Y también hemos deducido acciones criminales en términos de querella en otros tribunales. Presentamos un amparo preventivo en la Corte de Apelaciones de Coyhaique por una situación bien grave que se produjo con funcionarios de carabineros que fueron a pedir la información de las identidades de jóvenes que estaban yendo a las marchas, una situación que evidentemente contraría las facultades policiales y que además expone en términos de seguridad a los niños, y estamos a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva esa presentación. Hemos hecho peticiones concretas tanto a la Subsecretaría de la Niñez como a la Subsecretaría de Educación en relación con las situaciones de acciones de proselitismo político, donde niños muy pequeños han sido utilizados por adultos para gritar consignas políticas o incluso insultos inaceptables contra el presidente de la República, entre otras situaciones. Y también en ese sentido hemos pedido la acción, ojalá lo más urgente posible, a la Superintendencia de Educación, quien en virtud de sus facultades lo que puede hacer es establecer la identidad tanto de los niños como de los eventuales docentes involucrados, para que nosotros con esa información podamos determinar la posibilidad o la necesidad, en virtud de nuestras funciones, de deducir algún requerimiento directo a un tribunal de familia o eventualmente algún recurso o acción constitucional ante alguna corte del país. Por lo tanto, esperamos que eso se resuelva a la brevedad. Y finalizando, en términos de el análisis que nos ha permitido hacer la situación de crisis, nosotros nos parece que hay temas muy relevantes que abordar en términos del acceso a la información. Para la Defensoría de la Niñez fue una dificultad acceder a la información de manera periódica y oportuna, y eso evidentemente produce dificultades para el ejercicio de las funciones. Particularmente lo planteo acá en términos de la información en el ámbito de salud, donde lo que yo había pedido directamente al subsecretario de Redes Asistenciales y también al ministro en su oportunidad era la información diaria de los niños que ingresaban a los recintos asistenciales para ser atendidos, lo que nos permitía hacer un cotejo de información y poder generar un espacio, y eso finalmente tardó muchísimo en llegar, y también cuando llegó no permite hacer ese análisis porque el triage, que es esta clasificación que se hace en los centros de salud, es una clasificación que tiene que ver con la gravedad de la lesión, no con el motivo de ingreso. Entonces son 160.000, por poner un número, niños, y de eso hay que empezar a despejar cuáles en realidad tenían alguna vinculación con un hecho de esta naturaleza. O sea, la información acá es compleja y eso obviamente dificulta las posibilidades de intervención y de acción debida.
Nos parece, y lo hemos planteado también en términos de la necesidad de que se generen espacios de participación para niños, niñas y adolescentes en esta situación, no solo para hablar de lo que está pasando, porque es necesario que ellos comprendan y que por lo tanto eso les permita evitar la angustia y la situación de crisis que se puede agudizar, no solo en los contextos familiares, donde uno es lo que espera que se produzca de manera natural, sino que también en los contextos educacionales, por ejemplo. Y obviamente lo que mayormente nos preocupa es la necesaria detención del ejercicio ilegítimo de la fuerza en términos de ilegal, innecesario y desproporcionado, que son hechos que ciertamente deben ser cumplidos estrictamente por los funcionarios policiales en el ejercicio de la función. Constatamos en el contexto de la detención de niños, niñas y adolescentes que se estaban produciendo situaciones de gravedad que yo he informado al ministro de Justicia para que se puedan abordar en la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, que tenía que ver con aprehensiones muy masivas de parte de Carabineros de Chile de niños, niñas y adolescentes, pero que luego nunca llegaban a las unidades policiales y por lo tanto nunca se ingresaban en los registros como detenidos. ¿Por qué? Porque las unidades policiales tenían mucha gente, entonces en definitiva era como tomar, no sé, en una plaza o en una manifestación, y los mantenían en el carro y luego después los iban soltando sin mayor control y registro. Y esa es una irregularidad que evidentemente hay que abordar porque genera la imposibilidad de hacer algún control de cualquier tipo respecto de ese procedimiento policial, por parte del fiscal primero que nadie, pero también por un eventual tribunal que pueda controlar jurisdiccionalmente esa intervención. Nos parece imprescindible que se aborde la necesidad de que esta situación genere reparación para los niños, niñas y adolescentes víctimas, indudablemente, pero que también nos hagamos cargo como Estado de qué está pasando con los demás niños, niñas y adolescentes que también han sido víctimas de la violencia generalizada, quizás no de manera directa en términos de la agresión directa de algún funcionario policial o de la delincuencia que puede haberse provocado respecto de algunos niños, niñas y adolescentes de manera directa, pero sí con la exposición pública a situaciones de violencia que evidentemente han generado una situación, y ahí hemos hecho una petición directa al gobierno en términos de la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación, que nos parece que es un elemento importante y un espacio de recoger efectivamente aquellas necesidades que estas víctimas tengan. En relación con eso, nos parece que desde ahí hay un aspecto relevante que hemos nosotros tomado desde un inicio de nuestras funciones, que tiene que ver con la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, que hoy día no existe un mecanismo efectivo que asegure a todo evento esta representación. Es algo que hemos visto en el contexto del sistema de garantía y también en el servicio de protección especializada, que es conocido por esta comisión, pero que permitiría ejercer un control efectivo también sobre la base del interés superior del niño respecto de los actores que intervienen, como el Ministerio Público, los tribunales o los propios funcionarios policiales. Constatamos algunas situaciones que involucraban que las instituciones no estaban haciendo las denuncias a pesar de estar obligados por ley, y desde ahí vuelvo a insistir en un tema que me parece necesario, que tiene que ver con cómo la omisión de denuncia se transforma efectivamente en un ilícito que tenga una pena que sea acorde con eso. Hoy día solo está sancionado en el Código Procesal Penal con la aplicación de la pena de multa que tienen las faltas, y la verdad es que desde ahí no solo no tiene una efectiva sanción, sino que tampoco se persigue criminalmente de manera eficiente. Nos parecía necesario y hemos pedido información específica al Ministerio de Desarrollo Social y Familia respecto de qué pasó con estos 547 niños que estaban en situación de calle en el contexto de la crisis, porque obviamente ellos eran los que necesitábamos también abordar de manera directa. Yo tomé contacto en su momento al iniciarse esta situación con el subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Villarreal. Me planteó que en los recorridos que ellos habían hecho no habían encontrado niños, pero son 547 a nivel país y necesitamos saber qué pasó con ellos, en qué situación estaban, si es que sufrieron algún tipo de victimización, y esa es una información que todavía no se conoce. Y obviamente volvemos a hacer el énfasis en términos de los niños, niñas y adolescentes mapuche, donde ciertamente el Estado no ha sido capaz de abordarlo con la profundidad que requiere en su situación, una situación de violencia policial que se mantiene en el tiempo desde hace mucho tiempo y que desde nuestra perspectiva involucra necesariamente hacer un enfoque multisistémico y con pertinencia cultural. Obviamente también hemos relevado esta situación que ya planteaba respecto del uso de niños, niñas y adolescentes para temas políticos, que ciertamente constituye una vulneración a sus derechos, y nos parece desde ahí que la Subsecretaría de la Niñez tiene que empoderarse en un rol muy importante en términos de cómo prevenir estas situaciones, y también la Superintendencia de Educación permitirnos conocer de manera detallada las investigaciones y qué sanciones van a interponer a los sostenedores de esto para nosotros evaluar posibles acciones directas también en relación con esto.
Finalmente, en relación con la Ley de Seguridad Interior del Estado, nosotros hemos hecho un pronunciamiento que nos permite sostener que desde la perspectiva de la especialización de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente no procede aplicar esta Ley de Seguridad Interior respecto de estos, precisamente porque ellos tienen un sistema judicial distinto y especializado, y así lo hemos planteado en coherencia con lo que ha planteado la Corte Suprema en algún fallo en relación con otros tópicos. Y finalmente, el acceso a la educación como derecho humano. El tema educacional ha sido evidentemente afectado por la situación de crisis en términos de que hay colegios que han tenido que cerrar su año escolar anticipadamente, o las clases no se están desarrollando, o situaciones que han afectado de esa manera a la población escolar, y por lo tanto desde ahí hay una petición también muy concreta en términos de cómo desde el Ministerio de Educación generar lineamientos específicos para que los niños, niñas y adolescentes, a pesar de estas situaciones, puedan tener acceso a culminar sus estudios y los procesos formativos conforme a el derecho. Y la exposición en los medios de comunicación social, que también nos parece que es relevante, la responsabilidad con que los medios informan y la exposición que muchas veces generan precisamente a niños, niñas y adolescentes de situaciones de violencia que también tienen una afectación y un impacto directo en su desarrollo integral y armonioso. La violencia no solo provoca impacto cuando se produce directamente en términos físicos, sino que también en términos de ser observado por niños, niñas y adolescentes, y desde ahí nos parece que es un tema relevante de atender. Y así lo que queremos es que todos los poderes del Estado y órganos del Estado logren comprometerse con aquello que nos obliga, en tanto agentes del Estado, de tener siempre como consideración primordial de nuestras acciones el interés superior de niños, niñas y adolescentes, aquello a que nos obligamos desde el año 90, cuando ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño, y que lo que hemos podido observar, particularmente en el funcionamiento de personal de Carabineros, es que desafortunadamente no ha sido cumplido de manera debida. Por lo tanto, nos parece que es necesario hacer un énfasis en esa materia. Eso, senadora, obviamente la presentación está a disposición y también el informe cuya copia ya ha entregado la Secretaría. Ok, muchas gracias, defensora. Ofrecemos la palabra a los colegas. Tiene que irse. Vamos a igual pedirle que responda su pregunta y después le hacemos. Porque a lo mejor puede partir por eso. El nivel de eficiencia es extraordinario, porque usted aquí habla del 32% de personas que eran niños que estaban que no estaban en las protestas, y el 44% sí. ¿Cuánta gente tiene para poder verificar eso? Porque eso debe ser súper difícil llegar a esos números en forma exacta, digamos. No, en relación con estos números, no es que nosotros hayamos estado en las marchas, senador. Estos son números que tienen que ver con denuncias que nosotros directamente en la Defensoría recepcionamos. ¿Por qué mecanismo? Ya sea porque jóvenes toman contacto o niños directamente con nosotros a través de nuestro correo de emergencia, que es el que disponibilizamos, o porque adultos responsables, los papás o familiares de los niños, han hecho la denuncia a la Defensoría de la Niñez. No es que nosotros hayamos estado en la marcha porque no tenemos gente para poder observar las marchas. Si yo voy y digo que no fui o que no estaba protestando y me llegó eso, ¿es suficiente para ustedes ponerlo en esto? Claro, no, lo que nosotros registramos es la información de la que da cuenta la persona que hace la denuncia. Por eso yo digo que... ¿Y si la persona está mintiendo? Es que para eso está la investigación penal. Lo que a mí me importa relevar es que nosotros, en la información que recibimos, hecho el despeje, 44% dice en sus denuncias: yo estaba marchando, yo estaba manifestándome, y un 32% describe situaciones. Ahora, que no me cuadra por lo que yo veo en la calle. Claro, hay cosas que tienen que ver con hechos muy concretos, donde efectivamente hay mayores posibilidades de que uno, sin necesidad de esperar la investigación del Ministerio Público, sabe. Por ejemplo, el caso de Puente Alto, que son estos dos niños, una de 9 y uno de 10, la Kimberly y Maxi, que fueron baleados por personal de una comisaría mientras estaban echando benzina. Prueba de ello es que hoy día los funcionarios de Carabineros están privados de libertad por los delitos de homicidio frustrado, falsificación de instrumento público y además apremio ilegítimo. O sea, en el fondo, claro, hay casos en los que uno... Bueno, además yo fui fiscal, entonces uno ve los antecedentes, pero hay otros en que efectivamente la constatación tiene que ver con la información que nosotros recibimos y nosotros la enviamos al Ministerio Público si que no hay denuncia, y eso se tiene que ver en ese ámbito. Recordemos que cuando se discutió todo el tema de la Defensoría, estuvo presente en el debate el si tenían o no posibilidades de actuar directamente ellos, y no quedó establecido en la ley.
Entonces es importante también tenerlo digamos, en la retina. No, pero me parece pero que... es solo información. Exacto. Y lo dijo al principio, a lo mejor no lo alcanzó a es la escuchar el denuncia senador que nosotros Sondón. recibimos y sobre la base de eso hacemos el análisis. Sí. Y lo que le estaba respondiendo respecto de responsabilidad penal adolescente, obviamente los adolescentes mayores de 14 años son responsables penalmente. Esa es una definición que ha adoptado nuestro Estado y por lo tanto desde ahí lo que necesitamos es un sistema que parte desde la policía y su rol, y luego desde el Ministerio Público y los tribunales, que sea capaces de, obviamente, sancionar a aquellos jóvenes que han cometido estos delitos. Teniendo presente que el sistema de enjuiciamiento de los adolescentes es distinto del de los adultos y debiera estar destinado también con una mirada distinta que se relaciona con la reinserción y la posibilidad efectiva de que esos niños se recuperen y no sigan trayectorias delictuales. Lo que pasa es que en Chile habitualmente ponemos la carreta delante de los bueyes. Entonces acá tenemos una ley de responsabilidad penal adolescente, que es una buena ley, pero no tenemos lugares donde los chicos se reinserten, no tenemos programas de intervención, no tenemos lugares donde se desintoxiquen del consumo de droga, no tenemos lugares donde sean abordados en los ámbitos familiares, que usted conoce perfectamente habiendo sido alcalde de Puente Alto, lo que pasa con los jóvenes que no han sido atendidos desde pequeños y que han sufrido vulneración de derechos. Que todos los que estamos acá en esta mesa sabemos que es un tránsito directo a la posibilidad de vincularse con hechos delictuales. Entonces, el problema es ese. Y yo creo que lo que nos ha pasado como país, ojalá, yo dudo que violaciones a los derechos humanos sirvan para algo, porque francamente uno no quisiera verlas nunca, pero que nos permita hacer aquellos cambios estructurales para lograr que los niños, niñas y adolescentes no sean víctimas de vulneraciones y por lo tanto no estemos propiciando la situación de comportamientos que luego son delictuales y que, insisto, deben ser perseguidos criminalmente. Lo que sí me parece importante de entender los fenómenos de violencia, de la grave violencia que ha sufrido mucha gente de nuestro país, particularmente la más pobre, que es la que se moviliza en micro, metro, en fin, es que nosotros necesitamos entender por qué se produce esa violencia, no para justificarla, pero sí para tomar las decisiones desde el Estado que permitan intervenir a tiempo para evitar que lo que pasó con esas personas que hoy día creen que quemar es la solución, en definitiva lo sigan haciendo. Y desde ahí yo creo que también hay una responsabilidad en relación con lo que usted pregunta, de la manifiesta ineficiencia policial para detener a quienes cometen delitos. Y luego añadimos que además cuando se cometen y cuando se les detiene, hay algunos que no entienden que el límite que tienen en ese ejercicio son los derechos humanos. Entonces es un problema bien grave y bien profundo que tiene que ser abordado, pero que en ningún caso permite sostener que los jóvenes en este país no puedan ser perseguidos. Cuando estamos hablando de jóvenes mayores de 14 años, existe un proceso penal claramente establecido que debe hacerse cargo de responder a eso. ¿Sí? ¿Se responde? No comparto, pero... No, pues se responde, digamos, Sí, claro. la interrogante. Yo hacía el punto de cuáles eran las facultades de la Defensoría, porque a diferencia del Instituto de Derechos Humanos, sí, obviamente hay seguimiento en la calle, sí está en hospitales y comisarías, tiene que ver también con el número de personas que tiene, y sí presentan recursos y querellas a partir de esas situaciones. Y ahí tenemos un tema que analizar, tiene que ver con la discusión de lo que era lo que es la Defensoría hoy día y lo que se discutió en su minuto. La senadora Allende yo creo que participó en esa discusión, yo no estaba acá en el Parlamento. Sí, nosotros en ese sentido, senadora, hemos hecho visitas de observación, o sea, yo he ido a hospitales, hay parte de mi equipo que fue a comisarías también, lo que pasa es que por la dotación que tenemos, no tenemos la capacidad que sí tiene el instituto de hacer una cobertura estructural. No, pueden hacerlo. En ningún caso, de hecho tenemos la obligación de visitar lugares de privación de libertad. El tema es que lo que hicimos ahí fue decir, como somos tan pocos, articulémonos bien con el instituto y por lo tanto tratábamos de cubrir algunos lugares en que el instituto no podía llegar, por ejemplo, y nos poníamos de acuerdo, que fue un poco la estrategia que utilizamos. Respecto de las acciones judiciales, efectivamente nosotros también tenemos la posibilidad de querellarnos en algunos casos. Pero evidentemente quien tiene la preponderancia en la actividad procesal respecto de la actuación ilegítima de funcionarios públicos o policiales es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ahí hay un desafío que yo creo que efectivamente tiene que ver con cómo ver bien ahora, dadas estas circunstancias, cuáles son los roles, de qué manera articularlos mejor, porque efectivamente una de las alternativas podría ser que todo lo que sea niños, niñas y adolescentes quede solo en la Defensoría y el Instituto quede solo para el adulto. Estoy planteando alternativas, no necesariamente que sea lo que tenga que ser materia de debate o análisis jurídico, pero efectivamente un tema.
Muchas gracias. Yo no sé si la senadora Allende tiene alguna pregunta. Nosotros vamos a entregar a la comisión una minuta que tenemos con el tema de la infancia y adolescencia en esta materia. Tenemos las cifras del Instituto de Derechos Humanos que complementan lo que dice la defensora y creo que sería muy interesante poder en una próxima sesión para abordar esta temática, que es la de los niños, que en la temática general de derechos humanos se tiende a subsumir o invisibilizar, poder invitar a los ministros de Salud, de Desarrollo Social y SECPRES para el tema de vulneraciones permanentes de los niños, niñas y adolescentes y para vulneraciones respecto de esta crisis en particular al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, porque creo que deberán decir algo respecto de los niños y ese ha sido el sentido de haber invitado a la defensora el día de hoy para partir. Volviendo hacia atrás, disculpe. Preguntarle a la defensora si efectivamente, porque ha salido en la prensa y creo que en parte la ratifica la cifra de estos niños que registran, digamos, detención y algunos tratos, un porcentaje importante aparentemente, hablando de los niños y adolescentes, provendrían justamente de centros de protección. Sí. Y en algunos casos de centros de reclutamiento, digamos, de reclusión, perdón, pero entre unos y otros, o sea, Sename, en dos palabras. Es interesante estudiar y explorar más aquello, porque se ha comentado un tanto en la prensa y es complicado porque obviamente nos habla una vez más de la deuda que tenemos con los niños, la situación, y aquí incluso se muestra un efecto inmediato que antes no lo podíamos analizar porque no estábamos en esta situación a partir del 18 de octubre. Pero hoy día vemos que probablemente son los niños que efectivamente, si están involucrados o han recibido maltrato, abuso o no tuvieron nunca protección, en fin, y toda la situación anómala que los ha rodeado, que probablemente sea fácil que sean niños que quieren, digamos, en el circuito, ya sea o protesta pacífica o acciones más violentas, pero claramente hay un componente, quiero saber si efectivamente esa es la impresión que tienen. Sí, en relación con lo planteado, me permito, en relación a lo que plantea Presidenta, hacer un ofrecimiento, si es que es de interés, en razón de lo que plantea como invitaciones futuras. Nosotros desde al menos diciembre del año 2018 hemos representado a Carabineros y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública las modificaciones a los protocolos con estándares internacionales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que en su momento no fueron atendidas. Y ese es un elemento de juicio que a mí me parece relevante desde la perspectiva de cómo, en definitiva, esto se viene sosteniendo en el tiempo y al menos desde que nosotros surgimos como institución lo venimos diciendo. Nosotros llevábamos muy poco tiempo de funcionamiento cuando ocurre el crimen de Camilo Catrillanca y la tortura del adolescente que lo acompañaba y lo que pudo haber sido también su asesinato. Y ya nosotros ahí, yo me acuerdo haber participado en la comisión investigadora del caso Catrillanca, donde expusimos respecto a la situación, donde dábamos cuenta de la violencia policial. Por eso este no es un tema de ahora en el fondo. Y yo creo que ahí también hay un énfasis porque se están haciendo cosas desde el Ejecutivo, particularmente este Comité Interministerial de Derechos Humanos que ha generado un comité asesor en esta materia, donde nosotros como Defensoría estamos participando. Y uno de los aspectos que yo planteaba hoy día al Ministro de Justicia era desde lo discursivo. Se ha dicho, por ejemplo, que las escopetas antidisturbios no se están utilizando y resulta que anoche teníamos a gente herida por escopeta antidisturbios. Entonces, decimos que se suspende el uso, pero luego tenemos o seguimos teniendo víctimas del uso indebido de las mismas. Entonces ahí hay un tema y por eso pongo a disposición, si es que es necesario y la Comisión lo estima, las observaciones que en su momento hicimos. Nos gustaría mucho porque además, y usted se recordará, cuando trabajaba aún en la Fiscalía, nosotros le pedimos al fiscal que nos ayudara a conseguir los famosos protocolos de Carabineros, que se los pedimos a Carabineros directamente y a la fecha de hoy no los tenemos. Sí. Por lo tanto, se acepta obviamente el ofrecimiento. Solo son los protocolos, porque el manual operativo no lo entregan. No, yo lo sé. De hecho, creo que nosotros lo pedimos. Seguridad Nacional para entregarlo. Creo que de hecho lo pedimos y podríamos volver a pedirlo. De hecho, ahí en esa oportunidad yo le pedí al ministro Blumel que lo solicitara expresamente él como jefe superior de la policía. No sé, pero podríamos pedir. No, por transparencia no lo entregan porque se escudan en Seguridad Nacional. Sí. Esa es la respuesta que han tenido siempre. Pero los protocolos. El manual operativo. No, los protocolos sí. Los protocolos sí. No. Lo que pasa es que el manual operativo es el interesante, senadora, porque el protocolo dice la escopeta antidisturbios se utiliza con. De hecho, yo cada vez que puedo lo rectifico, pero esto de que la escopeta antidisturbios es para disolver manifestaciones, no. Hoy día en el protocolo
con las falencias que tiene, dice que es agresión activa 4 y 5. O sea, agresión activa o agresión activa potencialmente letal al funcionario policial. No es a destajo indiscriminadamente como se ha usado. Luego, el problema es que el manual operativo es el que dice, usted cuando dispare la escopeta la tiene que disparar hacia arriba, la tiene que disparar hacia abajo, la tiene que disparar, estoy poniendo a 200 metros. No estoy diciendo que diga eso porque yo no lo conozco, pero eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué instrucciones se está recibiendo en ese término? Y eso es lo que nos centra. En relación a lo que plantea la senadora Allende, indudablemente, por su intermedio, Presidenta, es un tema, porque es un tema que nosotros venimos diciendo desde que también surgimos y es un tema que para la Comisión es evidente. La situación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes del servicio que se encuentran en residencias del Servicio Nacional de Menores es una situación crítica, que ha tenido avances indudables en el sentido de la creación de las nuevas residencias, de las residencias familiares, eso es indiscutible y yo de hecho lo he sostenido cada vez que he podido, pero si ni salud ni educación como ministerios responsables de asegurar la salud mental y la salud física de niños, niñas y adolescentes y los procesos de educación de los niños, niñas y adolescentes que están vinculados a Sename, no hacen lo que tienen que hacer, obviamente estamos en una situación problemática. Y ahí lo que hemos pedido en su momento, y que estamos a la espera de ver si es que en el presupuesto efectivamente viene, es una glosa específica para los niños vinculados a residencias de Sename, administración directa o organismos colaboradores, para atender debidamente salud mental. Eso es clave, porque los niños tienen problemas y sintomatologías asociadas a temas depresivos, angustia, pero también tienen consumo de droga, consumo de alcohol. Y eso, si no se aborda, evidentemente los expone a situaciones relacionadas con las huidas de los lugares donde no son bien atendidos, donde pueden estar sufriendo maltrato y la exposición indefectible a situaciones como las que conocemos en términos delictivos. A mí me parecería obviamente una irresponsabilidad sostener que de estos 171 casos todos los niños estuvieron vinculados a algún hecho delictivo, porque nosotros no lo podemos saber y porque las denuncias que nosotros hemos recibido no se relacionan con esa materia, sino que con situaciones que no tienen que ver con hechos delictuales. Lo que ocurre es que cuando nosotros planteamos en términos porcentuales que de estos 171, 32 están en el sistema de justicia juvenil y 64, bueno, las matemáticas no son mías, en protección, lo que decimos es que nos llega la denuncia, dice niño A, ese niño A que está en libertad vigilada por una causa X penal, fue agredido por funcionario policial en tal contexto. Y eso nos lo informa el propio Sename. Entonces no tiene que ver con que la situación de vulneración se haya producido en un contexto de protección o en un contexto de delito, no sé si me explico, sino más bien de dónde provienen o a qué sistema están vinculados estos jóvenes. Y por lo tanto, sin duda, la posibilidad de intervenir debidamente, y yo lo he planteado en otras situaciones de análisis, lo decía ayer ante una pregunta de la diputada Sandón, es que si esto no nos hace como Estado tomar la definición de invertir en prevención de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, yo no sé qué cosa nos podría hacer invertir debidamente en eso. Porque somos un Estado que invierte en reacción y somos malos reaccionando. Ha quedado de manifiesto. Y además porque, bueno, y acá la senadora Rincón debe saber que el Premio Nobel de Economía ha dicho que la inversión en prevención provoca un retorno económico, que es mi argumento si es que algún día me junto con el ministro de Hacienda. Porque va a decir así, incluso desde el punto de vista económico, se establece que la inversión en prevención provoca un retorno al país de $1 invertido a 6 versus... o 7 versus lo que implica la reacción. Entonces, también desde lo económico hay ahí una fuerte motivación para hacerlo, pero particularmente porque las vulneraciones a los derechos de los niños no solo tienen a los niños que están vinculados a Sename en la situación que está, sino que también los desafortunadamente expone a la situación de delincuencia indudablemente. Y ahí hay un desafío que me parece que es ineludible, menos en las condiciones en las que nos encontramos ahora. Muchas gracias. Vamos a agregar, si le parece, está el ministro de Desarrollo Social, pero vamos a agregar las invitaciones a la subsecretaria y a la directora del Servicio Nacional de Menores. Solo como dato, para que quede constancia, de las 46 detenciones de menores en Valparaíso, el 45,6%, o sea, 21 niños, son de la red de Sename. Es exactamente lo que señala la defensora. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, aclarando que, me dice Paulina, que sí tenemos los protocolos, no tenemos el manual, poder invitar a las policías a una sesión por último secreta que nos expliquen cómo funciona. Se levanta la sesión.